Muy buenas a todos. Veréis, este curso estamos participando en un proyecto de innovación educativa con el Centro de Excelencia, Centro Integrado de Formación Profesional Bajo Aragón de Alcañiz. También está participando el IES Alarnes de Getafe y el IES Francisco de Goya de Molina de Segura. Bueno, en este proyecto de innovación, básicamente una de sus líneas versa sobre Arduino, trata sobre Arduino 1, no estamos centrando en él. El caso es que con Arduino 1 la idea es realizar una serie de maquetas que simulen sistemas en el automóvil, pues qué sé yo, a lo mejor una intermitencia, el control de un espejo, de robotismo motorizado, de algún sensor de temperatura para activar los ventiladores de refrigeración de agua de motor, por ejemplo. Bueno, el caso es que este proyecto, en el cual participan lógicamente los alumnos, se tienen que realizar una serie de prácticas esenciales, mínimas, y luego es realizar con estos conocimientos que se van adquiriendo con estas prácticas, realizar una maqueta en el cual, pues bueno, sea Arduino quien controle esa maqueta, a programar Arduino para que a través de unos sensores reciban información y la procesen y envíen información o señales eléctricas a los actuadores para que hagan algo. En cualquier caso, como quiera que haya una serie de prácticas mínimas, yo a través de una serie de vídeos, no sé si 5 o 6, ya veremos, voy a ir realizando estas prácticas que deben de hacer los alumnos y que, les llevará luego a realizar ya el proyecto final que dependerá de cada grupo de alumnos. Como quiera que es la primera práctica que vamos a hacer con Arduino, la voy a llamar Hola, no Hola Mundo, que sería lo típico, sino Hola Alcotare, que es el nombre del proyecto de innovación educativa en el cual estamos participando. Comenzamos. Para poder realizar la práctica necesitamos estas dos cosas. Necesitamos por un lado Arduino y por otro lado el cable de comunicación USB. ¿Vale? Esta parte se conecta a Arduino y esta otra parte se conecta al ordenador. No necesitamos ningún sensor, sí que vamos a utilizar un actuador, pero ese actuador no hace falta conectarlo a Arduino. En este caso está ya integrado en él, es el LED este que hay aquí, el pin 13, está conectado con este LED. Y lo que vamos a programar es que se ponga durante un instante el pin 13 a nivel alto y al instante siguiente a nivel bajo. De tal manera que se encenderá el LED durante un instante y durante otro instante estará apagado. El proceso estará en el bucle y se repetirá indefinidamente. La programación es muy sencillita, la vamos a hacer con Arduino Block, es una plataforma para programar por bloques y ahora veréis, es muy fácil. Venga, comenzamos. Buscamos Arduino Block, nos vamos arriba a la derecha, iniciamos sesión si no estamos... iniciamos sesión aquí. Si no estamos registrados, pues habrá que registrarse. Nos pide correo electrónico y contraseña. El registro también es muy sencillo. Nos pide un correo electrónico, nos pide una contraseña, en fin, lo de siempre. Y un captcha para asegurarse de que no somos un robot. Entramos y una vez aquí en esta pantalla, pues seleccionamos nuevo proyecto. Vamos a entrar con un proyecto personal. Bueno, no sé si os saldrá esta pantalla, yo estoy como profesor, pero en cualquier caso con un nuevo proyecto personal, seleccionamos la placa Arduino 1 y le ponemos el nombre. Para este primer programa, pues Hola Alcotare y Hola Mundo, ¿vale? Podéis poner vuestro nombre también. Y en la descripción, pues hacemos una breve descripción de lo que hace nuestro programilla. Es, pues, si es una intermitencia, primera parte de una intermitencia 1.0 y componentes. Es importante llevar un orden, ponemos los componentes que vamos a usar, que es Arduino 1 y el cable USB. Venga, ahora comentarios, pues cualquier comentario que queráis hacer al respecto de este programa que vais a hacer, que hemos montado, sencillo programa en el cual pues también utilizaremos, ahora lo veremos más adelante, la consola serie para visualizar una serie de datos en pantalla. Bueno, pues nada, iniciamos un nuevo proyecto. Siempre nos aparecerán, siempre estos dos bloques, no podemos tirarlos a la papelera que está abajo a la derecha. Y como tenemos que hacer que se encienda el pin 13, nos vamos a entradas, salidas, seleccionamos el escribir pin digital
13, vamos a ver, 13, lo ponemos a on, encendido. Vamos a esperar un instante, un segundo. Bueno, fijaos, esto es 1000 microsegundos, no es un segundo, esto es una milésima de segundo. Podemos tirar el bloque a la basura, a la papelera, y cogemos tomamos este que es de 1000 milisegundos. Vale, esto sí que es un segundo. Copiamos, botón derecho, duplicamos y apagamos. Y mantenemos un segundo apagado. Ya está nuestro programa. Subirlo. Pero antes de subirlo, fijaos, aquí en recursos hay que descargar un conector. Le pinchamos aquí y nos aparece, pues bueno, ya en función del sistema operativo que queramos o estemos utilizando, habrá que descargarse uno u otro. Es nada, es descargarse este archivo, es en ejecutable, se ejecuta, se instala un conector y en Windows suele tardar entre 5 o 6 minutos y Mac suele tardar más, pero bueno, se descarga, se ejecuta también, tiene sus instrucciones, que en su guía de instalación, que es muy sencillita, se sigue y a funcionar. Bien, una vez que ya está descargado, va a aparecer aquí, a ver si puedo enseñaros. Sí, aquí está, este ejecutable. Se pincha 2 veces, suele ser un icono que aparece en el escritorio, se pincha, se ejecuta y se abre ya la comunicación entre el ordenador y el Arduino. Bueno, una vez que está abierta la comunicación, nos aparecerá aquí arriba a la derecha, a ver si, el puerto de comunicación. Normalmente aparece uno solo, en Windows suele aparecer últimamente el COM3, pues bueno, ahí ni siquiera se puede seleccionar. En Mac sí que me aparecen 3, bueno, el tercero ahora, o si acaso lo enseño, es que no tengo la placa conectada. Bien, y ahora ya sí que se activarán estos botoncitos para subir el programa y cargarlo. Pues lo dicho, ya tengo mi placa conectada. Fijaos aquí arriba a la derecha el puerto de comunicación. Y bueno, la placa está encendida, el LED de ON encendido y el LED 13 pues ha aparecido encendido. Bien, bueno, no importa. Vamos a subir, fijaos en la consola, en la pantalla, que ahora sí que aparece activo los botones de subir, bueno, y de consola y de guardar. Siempre tiene auto guardado, pero aconsejo guardarlo. Pues nada, le damos a subir y si nos fijamos en la plaquita empiezan a destellar los LED verdes de subida y bajada de datos, de comunicación con el ordenador, y si nos fijamos en la pantalla del ordenador, pues bueno, vemos que se ha subido correctamente. A ver, fijaos en el LED pin 13. ¿Vale? Se enciende, permanece encendido durante un segundo y acto seguido se apaga y permanece apagado durante un segundo y se repite el bucle constantemente. ¿De acuerdo? Esta es la primera parte del programa, muy sencillito, no hay que hacer nada más. Vamos a ver otra cosita, vamos a ver que funciona. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a abrir el puerto de comunicación serie aquí a la izquierda, y vamos a mandar una serie de datos a la pantalla, porque hay veces que, por ejemplo, estamos leyendo temperaturas, valores de temperatura, y necesitamos saber, ver si realmente se están recibiendo esos datos. ¿Vale? En inicializar lo ponemos a 9600 baudios y nada, simplemente vamos a mandar información en este caso, del estado del pin, si está encendido o está apagado. Entonces, pin 13 on, vale, eso, al revés, on, vamos a ver si se ha movido esto y vamos a poner vamos a duplicar este bloque, duplicamos y ponemos pin 13 off. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como hemos modificado el programa, lo subimos, al subirlo se compila, vemos que se produce correctamente, se hace la compilación correctamente y que el LED 13, la subida, lectura de datos, LED verde está encendido. Bien, nos vamos a ir a consola, vamos a conectar y vamos a ver que efectivamente recibimos datos del estado del LED. Aquí no tiene mucho sentido, el objetivo era ver cómo funciona la consola y sí que tendrá sentido cuando hagamos proyectos para lectura de temperaturas, revoluciones, etc.
Venga. Por último, para finalizar, quiero que hagáis lo siguiente. El primer bloque lo seleccionamos, botón derecho, añadir comentario. ¿De acuerdo? Aquí ponéis la fecha y vuestro nombre o nombres. Le damos a guardar y se lo descargamos. Exportamos archivo con vuestro nombre y Alcotaré 1. Ese archivo me lo mandáis y también me mandáis un vídeo con 3 segundos del funcionamiento, donde se vea el funcionamiento del PIN 13. Nos vemos en el siguiente vídeo.